Es para mí un gusto poder llegar a ustedes y llevarles el alimento diario de la palabra. Estamos estudiando 65 profecías del Antiguo Testamento concernientes a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que hoy nos toca la profecía número 12. Esta profecía tiene como título: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Usted sabe que hay muchas expresiones acerca de Cristo y las hemos ido estudiando, le hemos llamado aspectos de Cristo, y aún en las profecías Él tiene aspectos. El aspecto de hoy es que Cristo es como raíz de tierra seca. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios nos diga que Cristo es como raíz de tierra seca y que no hay parecer en Él? Esta profecía de Cristo fue dada en Isaías 53, 2, y dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y esta profecía la vemos cumplida en 2 de Corintios, allí en el capítulo número 8 y versículo 9, en la parte B del versículo, y Mateo 13, del 55 al 57. Leámoslos. Aquí está 2 de Corintios 8, 9, parte B, que por amor a vosotros se hizo pobre. Nota pues. Nota que las profecías eran que Él iba a subir como un renuevo, quiere decir como una rama, y como raíz de tierra seca. Así que Él es comparado como una rama aquí, un renuevo, y como una raíz de tierra seca. Y luego se nos dice que no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Notemos que Cristo es Dios hecho hombre. Cuando Dios decidió encarnarse y vivir en esta tierra, nos debe de llamar la atención que diga que Él se encarnó sin hermosura, sin atractivo. O sea que el Señor vino a esta tierra como un hombre estándar. Un hombre, o sea, usted sabe que hay hombres estándar. Ni son feos, pero tampoco son bonitos. Y el Señor, cuando se encarnó, Él se encarnó en esa forma. Si usted lee la historia y se da cuenta que algunos historiadores explicaron cómo era Él. Yo leí un libro una vez que dicen que Él se parecía a Abraham Lincoln, así con los pómulos saltados. Y aun cuando nos presentan la crucifixión como Él fue crucificado desnudo, dice que se le veían las costillas. Por tanto, el Señor fue, según la historia cuenta, que era clavijudo, o sea, así flaco, huesito. Él no es como lo pintan en los cuadros, que lo ponen con ojos azules y con una cabellera elegante, rubio. No, eso lo inventó la religión. De acuerdo a la Biblia, Dios era un hombre average, un hombre estándar. Y aún más, dice que por amor a nosotros se hizo pobre. Y luego leemos aquí en los versículos siguientes de Mateo 13, vamos a leer 55, 56 y 57, dice que por eso se preguntaban: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, en los evangelios nosotros vemos que Cristo creció como un renuevo
como una planta tiernita y como raíz de tierra seca. Él fue criado en el hogar de un carpintero pobre y despreciado en la ciudad de Nazaret. Y él vivió allí en esa despreciable provincia de Galilea, y eso era para cumplir lo que respecta a Isaías 53:2, como raíz de tierra seca. Al hablar de una raíz de tierra seca era que no había atractivo, no había nada, era pobre, era común. Así que el Señor no tenía ni aún atractivo de belleza física. Para lo que Dios diseñó fue para que lo deseemos, porque solo alguien que no es muy bonito se vuelve deseable cuando lo oímos hablar, ¿verdad? O sea que hay personas que no somos bonitas, pero cuando nos escuchan hablar, en nuestro hablar encuentran bendición. Y eso era lo que pasaba con Cristo, ¿verdad? Él fue despreciado, desechado, rechazado por los hombres, porque no poseía ninguna belleza física, para que por eso atrajera a la gente por medio de su hablar y de su carácter y de su relación con su prójimo. Con este mensaje, gracias a Dios, hemos cubierto ya entonces 12 profecías de Cristo del Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo Testamento. En el cumplimiento de estas profecías vemos a Cristo como divino y como humano. Él es el mero Dios creador que nunca cambia para siempre. Sin embargo, Él fue ungido por Dios. Ese que es el Dios, el creador, nació de una virgen como un niño y como tal Él es Emmanuel. En ese título divino podemos ver a ambos, Dios y hombre, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. El vivir humano del Señor Jesús comenzó con sufrimiento. Poquito tiempo después que Él nació, le fue necesario escapar a Egipto. De esta manera Él vino a ser un refugiado. Después de huir a Egipto, a un país condenado, fue traído de regreso a Israel. Pero, como no era seguro que permaneciera en Belén, fue llevado a Galilea, a una ciudad despreciable llamada Nazaret, donde creció en una familia pobre como raíz de tierra seca. Aunque Él es Dios hombre, teniendo divinidad y humanidad, creció en una familia pobre y no había parecer en Él para que se convirtiera en deseable. Así que Él se volvió alguien deseable por su constitución, su riqueza, todo lo que poseía Él de Dios. Amén. Entonces, habiendo entendido ya estas 12 profecías, vamos a entrar a la profecía número 13. Pero antes de entrar a la profecía número 13, quiero darte unas palabras de introducción hacia ella, porque ya con los mensajes anteriores vimos el cumplimiento de ciertas profecías del Antiguo Testamento concernientes a la persona del Hijo de Dios, y lo vimos como ambas cosas, divino y humano. Cristo es el Dios hombre. Como el Dios hombre, Él ha preparado la manera para que Dios entre en las personas y que pueda Dios trabajar desde adentro de sus creyentes. Él está dentro de nosotros como humano divino, dentro de nosotros. Si alcanzamos a ver correctamente este asunto revelado en la Biblia de que Cristo es ambos, que es Dios y hombre, nosotros vamos a ver que Él es el mero Dios que se hizo hombre para habitar dentro de sus creyentes y que sus creyentes lo puedan tener dentro para que Él sea el que habita en estos templos. Somos los templos donde habita Dios, somos la casa de Dios, somos la habitación de Dios. Así que Padre e Hijo por su Espíritu moran en nosotros. Aleluya, porque este misterio de los creyentes es glorioso. Entonces ahora, con eso en mente, entremos a nuestra profecía número 13. El Señor es antes de Elías, quien vino a preparar el camino. Note que esto es importante, porque nosotros leemos que Juan el Bautista Dios lo usó para preparar el camino. A nosotros se nos dice que Juan el Bautista es Elías.
y que Él vino a preparar el camino. Pero lo importante, y quiero que noten esto, que el Señor es antes de Elías. El Señor siempre es antes que todos. No hay nadie que vaya antes de Él, y es también el último, no hay nadie que vaya después de Él. En su ministerio, Cristo es el Señor quien es antes que Elías, quien vino a prepararle el camino. Esto estaba profetizado en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a leerlos. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta palabra se cumplió en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, y en Mateo 17, versículos del 10 al 13. Vamos a leerlos. Dice en Mateo 3, del 1 al 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pasemos ahora al capítulo 17, versículos del 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Malaquías 4:5 profetizó que vendría Elías. Cuando Juan el Bautista fue concebido, se dijo que iría delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. Eso está en Lucas 1:17, que dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Juan puede ser considerado Elías que habría de venir. Mateo 11:14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Gloria a Dios. Entonces, de acuerdo a Mateo 3:3, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor, para enderezar sus sendas, para cambiar la mente de las personas, para que sus mentes se tornaran al Señor Jesucristo y que los corazones se volvieran derechos, o sea, para que se arrepintieran para el reino de los cielos. Lo dice Lucas 1:16-17. Leámoslo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista preparó el camino para que Cristo cumpliera el plan eterno y maravilloso de Dios, porque el plan era entrar en las personas que Él había escogido y amado. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese que si nosotros estudiamos la Biblia así superficialmente, nosotros sí vamos a entender el Evangelio, pero no vamos a entender los conceptos en una forma clara y poderlos enseñar en una forma clara, porque el Señor Jesucristo lo envió Dios para que cumpliera un propósito. O sea que lo pasó por un proceso para que pudiera entrar en el hombre, que Dios pudiera entrar en el hombre. No es sencillo el Evangelio, no es una religión, no es enseñanzas y doctrinas, no, es una experiencia, una experiencia. O sea que tenemos que experimentar el Dios que está dentro de nosotros. Para eso fue que Dios se hizo hombre, para pasar por ese proceso y venir a ser el que mora
dentro de nosotros. En Mateo 17:10, algunos de los discípulos del Señor le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? El asunto de que Elías debía venir primero es de acuerdo a Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En Mateo 17:11, el Señor replicó: Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Esto quiero que sepa, hermano, que se cumplirá en el tiempo de la gran tribulación, cuando Elías será uno de los dos testigos. Usted lo puede leer eso en Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. En Mateo 17:12 el Señor continúa: Pero os digo que Elías ya vino, y no le reconocieron, e hicieron con él lo que quisieron. Esto se refiere a Juan el Bautista, Mateo 17:13, quien vino con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:13 al 17, y fue rechazado, Mateo 11:18, y hasta decapitado, Mateo 14, versículos del 3 al 12. Por un lado, Elías vino, y por el otro, no ha venido en totalidad. Note, esto es importante que lo capte, porque esto es parte de esta profecía. Vuelvo a repetir esta parte. Por un lado, Elías vino y por el otro no ha venido en totalidad. Juan el Bautista era Elías, pero no era Elías en totalidad. El venir de Elías tomará lugar en el futuro. En la Biblia, el cumplimiento de la profecía con frecuencia es de esta manera. Primero hay un cumplimiento parcial. Luego hay un cumplimiento completo. En su ministerio, Cristo era uno que es antes del que viene a preparar el camino. Voy a repetir: en su ministerio, Cristo era uno que es antes del que viene a preparar el camino. Así que el Señor va a regresar y otra vez hay que preparar el camino. Ya estamos viviendo en ese tiempo en el que Dios está preparando de nuevo el camino. En este tiempo, especialmente cuando la gran tribulación comience con la quinta trompeta, nosotros vamos a empezar a experimentar el espíritu de poder de Elías, porque van a haber cosas extraordinarias antes de la venida de Cristo. Entonces, Juan reconoció que Cristo era antes que él, pero que sin embargo solo lo envió a preparar el camino. Usted sabe que Juan el Bautista dijo: el que viene tras mí, dice, es primero que yo. Así que una vez más resalta la preeminencia de Cristo. Cristo es antes que todos nosotros. Cristo es antes que Adán. Cristo es antes que Abraham. Cristo es antes que Moisés. Cristo es antes que David. Cristo es antes que todos. Él tiene la preeminencia. Él es el primogénito de toda creación. Así que yo le doy gracias a Dios, porque nosotros hemos entendido que si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos esa nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que nosotros no pertenecemos a la vieja creación. Y si en un tiempo nos identificamos como vieja creación, dice la Biblia que solo en nuestra mente éramos enemigos de Dios, porque en nuestro espíritu nosotros fuimos creados en Cristo Jesús como algo muy elevado y muy sublime. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Continuamos en la próxima.